Hola, ¿qué tal? Estamos en otro cachito de Oli, cachito de sabiduría, y hoy me gustaría mucho platicarles sobre el miedo. El miedo, de manera biológica, nos protege, nos ayuda a mantenernos vivitos y coleando. Es una situación de supervivencia ante un riesgo eminente. Si yo veo un peligro ante mí, pues bueno, lo que voy a hacer es saltar. Si viene una moto, salto hacia un lado, un coche a velocidad, pues paso rápido, eh, un temblor, busco la manera de protegerme. Entonces hay un peligro eminente y dura un determinado tiempo porque efectivamente tengo una respuesta física del corazón, de la sangre, de mi mismo rostro, porque se generan determinados neurotransmisores. O sea, sí hay una respuesta física debido a situaciones químicas y biológicas implicadas en el miedo como un mecanismo de supervivencia y de evitación ante, claro, ante riesgos, ante cosas, personas que nos puedan dañar. Solo que en la actualidad, y bueno, de unas décadas para acá, pues también los seres humanos nos provocamos miedos mentales. Es decir, ya tenemos el miedo a nivel mental y entonces por experiencias propias o pasadas hemos aprendido que hay que controlar y prever. Entonces lo que buscamos todo el tiempo es controlar las situaciones, a las personas, para que no ocurran eventos de riesgo o de miedo, ¿no? Me da miedo fracasar, me da miedo no cumplir, me da miedo no entregar las cosas, me da miedo que no lo tengamos a tiempo, me da miedo el éxito, me da miedo hacerlo mal, me da miedo quedar mal. Así, todos esos elementos son de miedos y en realidad son ideas establecidas en la mente como creencias, como programas que están tanto de nosotros como aprendidos, pero nos llevan a una situación de estrés, de ansiedad, de mucho control, de mucha obsesión, de compulsión y de otras también situaciones por querer controlar y evitar que ese miedo ocurra. E irónicamente, al final pasa. Es lo que ocurre con el miedo. Es tan irónico que a lo que más le tememos llega a ocurrir. ¿Cuáles son las dos maneras de que queremos todo el tiempo? Bueno, que podemos detectar que tenemos miedo. Bueno, hay una serie de situaciones para evitar algo. Cuando yo estoy evitando mucho algo, pongo un pretexto, encuentro un pretexto, aparece un pretexto casualmente y lo evito, es porque ahí hay miedo, ¿no? Llegar tarde a un lugar es que hay una situación, hay un mecanismo ya de evitación, no está siendo tan profundo, pero ya empieza a ser, o sea, me da miedo mirar esto, me da miedo abrirme, me da miedo hablarlo, ¿no? Ahí yo lo puedo notar luego con mis pacientes, tengo pacientes que pueden ser muy formalitos y el hecho de ser puntuales porque les da miedo quedar mal y que los vean como irresponsables, ¿no? Como los que llegan tarde y que les da pues miedo abrir su corazón, bueno, lo vimos en la sombra, que ahí está en la sombra, el closet, ¿no? De la sombra, el mostrarse tal y cual, pues también da mucho miedo, ¿no? Es creo que de los mayores miedos que puede existir, el abrirnos, el abrir nuestro corazón y el abrir nuestra sombra. Entonces también ahí hay miedo en la misma existencia, en los mismos procesos. Entonces ahí está mi Rufito ladrando, les regalo un ladrillo, un ladrillo, les regalo un ladrido. Entonces eso es lo que ocurre regularmente con el miedo. Sí nos protege, sí nos resguarda como mecanismo biológico y si hay una serie de reacciones en nuestro cuerpo que pues en determinado tiempo pasan 10 minutos. El miedo mental, ese lo podemos estar trayendo todo el tiempo y es el que está generando
otras enfermedades, otros trastornos, porque de manera compulsiva, o bueno, más bien obsesiva, estamos pensando en cómo prever ciertas cosas, cómo evitar ciertos elementos, eh, cómo hacerle con una persona o situación. Y irónica, como les estaba diciendo, el miedo es irónico y ocurre. Yo tenía mucho miedo a perder a los embarazos y a perder, por miedo a perder bebés, y me ocurrió, ¿no? En ese sentido, y no una, sino varias veces. A perder dinero y lo perdí, a perder negocios y los perdí, a tener accidentes y los tuve, a enfermarme y también me enfermé, a, a estar sola y a perder la pareja y la perdí, no sé, a no poder, y de verdad hubo muchas cosas que no he podido hacer, pero gracias al miedo, que esa es la parte que quiero rescatar el día de hoy, es que gracias al miedo también me he permitido mirar de lo que soy capaz, superar cuestiones que antes pues ni pensarlas, a entender que no hay que no tengo control de nada externo más que pues de mí, de lo que yo decido que quiero pensar, o si me voy a mantener en ese pensamiento o en la emoción. Lo que me enseñó el miedo es a dominar más mi ser, a controlar más mi ser y no tanto afuera, a entender más todavía a mis pacientes en el sentido de hay una situación de miedo, necesitan su tiempo, su espacio para poderlo, y hay ocasiones que todavía el miedo gana, ¿no? Y para poder abrir, y que cada quien tiene su tiempo, ¿no? Y hay quien no, que podrá venir a terapia y no de inmediato enfrentar sus miedos. Entonces, eso es lo que me ha enseñado el miedo, también a superarlo, me ha retado, me ha ayudado a superar y a crecer como persona. Entonces, mira, yo te invito a que mires qué te está permitiendo aprender tus miedos, qué estás evitando primeramente, y ahí están tus miedos. Y luego que ya los mires, vas a poder entender que estás aprendiendo y superando. Y todo lo que has también superado, bueno, pues reconocerlo, porque eso también ayuda mucho en cuestión de los miedos. Entonces, miremos nuestros miedos, reconozcámoslos para que podamos tener más luz. Pues gracias, y te sigo invitando a ver Cachitos de Oli.